Saludos. La Biblia está repleta de historias muy interesantes y en ocasiones bastante curiosas. Este es el caso de la historia del profeta falso y el profeta verdadero que se relata en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. La historia se desarrolló posiblemente entre el año 928 y 910 a.C. Sus principales personajes son el rey Jeroboam I, el cual fue el primer monarca del reino del norte de Israel. Esto luego que se separó de su rey Roboam, hijo de Salomón, y formó un pueblo conocido como el reino del norte, compuesto por las 10 tribus del norte del pueblo judío. Para evitar que las 10 tribus que formaron su reino en el norte, llamado Israel, fueran a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, en el reino del sur, erigió un altar en la ciudad de Dan y otro en la ciudad de Betel, y colocó en cada una de ellas un becerro de oro. Su idea era evitar que los dos reinos se volvieran a unir. En este contexto se presenta un profeta anónimo llamado en la historia hombre de Dios, en este caso un profeta de Dios, para reprender la conducta idólatra de Jeroboam. Es interesante notar que la Biblia nos dice que un profeta de Judá llegó para reprenderlo. Mientras Jeroboam quemaba incienso en el altar del becerro en Betel, el profeta de Dios profetizó que el altar se haría pedazos y las cenizas se esparcirían. Al oírlo, Jeroboam extendió su mano desde el altar, ordenando que le apresaran. Y en ese instante la mano se le quedó rígida y no pudo moverla. Al momento, el altar se hizo pedazo, esparciendo las cenizas. Asustado el rey, le pidió al profeta de Dios que orara a Dios por él. El profeta rogó a Dios y la mano quedó sanada. En agradecimiento, el rey invitó al profeta a su casa y le prometió un regalo, a lo que respondió el profeta: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Así abandonó el profeta el lugar y regresó por otro camino, obviando el camino que lo había conducido a Betel. Ahora la historia se pone más interesante. Lo acontecido con Jeroboam y el profeta de Dios fue presenciado por los hijos de un profeta anciano que vivía en esa ciudad, es decir, Betel, y relataron a su padre lo ocurrido. Rápidamente éste montó en un asno y fue en busca del profeta de Dios, encontrándolo debajo de un árbol de encina. Al verlo lo invitó a comer a su casa, pero el profeta de Dios le dijo: no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: no comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino por el que fuiste. A lo que le respondió entonces el anciano, indicando que él era también un profeta y que un ángel del Señor le había ordenado que lo llevara a la casa por el mismo camino por el que el profeta de Dios había llegado. Observe con cuidado, aquí tenemos dos ángeles, uno diciendo lo contrario de lo que dijo el otro. Uno de parte de Dios y el otro de parte del enemigo. En los asuntos espirituales solo existe el bien y el mal. Sentado en la mesa y comiendo, el anciano profeta falso de Betel le dijo al profeta de Dios de Judá: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber
donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Asustado, el profeta de Dios se excusó para regresar. El anciano falso profeta le dio el asno en que lo había ido a buscar para que regresara a Judá, y yendo éste por el camino, un león lo asaltó y lo mató. Lo curioso del caso es que no lo despedazó ni agredió al asno. Ambos, león y asno, se quedaron contemplando el cadáver del desobediente profeta de Dios. Esta historia encierra lecciones para la vida del creyente y para la iglesia en conjunto. Veamos algunos detalles de la historia. Tuvo que venir un profeta del reino del sur, o Judá, a reprender al rey. Parecería que no había profetas capacitados en el reino del norte, a pesar de que la historia nos relata que en Betel vivía un anciano profeta. Ciertamente no era profeta de Dios. El profeta de Dios rechazó comer con el rey, pero aceptó comer con el anciano profeta. La razón, porque éste se le presentó como un hombre temeroso de Dios. El engaño vino envuelto en ropas religiosas y de humildad. El profeta falso dijo que tenía un mensaje de un ángel enviado por Dios, pero el profeta de Judá había recibido el mensaje por Dios. ¿A quién le creyó el profeta de Dios? El anciano profeta de Betel utilizó como estrategia el engaño y añadió que tenía una religión en común con el profeta de Dios de Judá. Horas atrás, el profeta de Dios había tenido una victoria para el Señor. Ahora yacía sin vida en el suelo. Por el contrario, el profeta falso continuó con su vida. Las victorias de hoy no garantizan las de mañana, sino te aferras al Señor y le obedeces. Grande fue el pecado del anciano profeta falso de Betel, que le mintió al profeta verdadero de Dios, ya que hizo a Dios mentiroso, pues contradijo a Dios. Dios jamás se contradice. Él es veraz. Ellen G. White nos dice respecto a esta historia: por el hecho de que el profeta verdadero se dejó inducir a seguir una conducta contraria a su deber, Dios permitió que sufriera el castigo de su transgresión. Esta historia nos ilustra con profundo temor y reverencia el papel que juega el falso don profético en la iglesia. Este falso don profético siempre está revestido de mentiras con la intención de engañar, dividir y destruir. Siempre vendrá oculto, presentándose como religioso. En 1882 se manifestó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día un falso don profético en la persona de una jovencita de 12 años y su padre, llamada Anna Barbara Garmayer, y su padre James Monroe Garmayer. Hablando de ellos, la hermana White dijo: estoy compelida a declarar que no tengo la mínima fe en el señor Garmayer o su trabajo. La hija del señor Garmayer reclama, o él reclama por ella, tener visiones. Pero ellas no llevan el sello de Dios. Ellas son del mismo carácter como muchas tales cosas que hemos encontrado en nuestra experiencia. Engaño de Satanás. ¿En qué consistía el engaño de Satanás? En el caso de Anna Garmayer y su padre, White nos dice: ellos comenzaron a encontrar faltas en la iglesia. La iglesia fue rechazada. Los líderes fueron rechazados. Ellos tenían un maravilloso mensaje. Dios había dejado a la iglesia y los hombres dirigentes a un lado. Y estos hombres eran los mensajeros de Dios, para dar el último mensaje de misericordia y proclamar el tiempo del fin,
el cual la hija del señor Garmayer ha profesado en visión. Estos hombres, a pesar de todos los consejos, todas las advertencias, mantienen que ellos tienen la verdad. Ellos denunciaron a la iglesia como abandonada, caída. Ellos son guiados por otro espíritu. Sus doctrinas son las doctrinas de Satanás. Tenga cuidado con estos hombres que acechan para engañar a las almas incautas. El mensaje de los Garmayer resumidamente decía que la iglesia adventista del séptimo día había sido rechazada por Dios y que ellos representaban el verdadero pueblo de Dios, ya que Dios había rechazado sus líderes. Luego, Ellen G. White le dijo al señor James M. Garmayer sobre la procedencia de los sueños y visiones de su hija. El Señor me ha mostrado claramente que lo que ustedes consideran como comunicaciones de Dios, a ustedes y a otros a través de su hija Annie, no son de Él. No llevan las credenciales divinas. Es otro espíritu el que controla a la niña. Es el enemigo el que trabaja en ella. La iglesia nunca recibirá sus mensajes. No llevan las credenciales divinas. Dios no es sí y no, sino sí y amén. Ni tú ni tu hija pueden leer el corazón. Por lo tanto, no debes juzgar. La condenación de Dios está sobre usted. Adicional al mensaje que la iglesia adventista del séptimo día había apostatado y por lo tanto era una iglesia caída, Ana Bárbara y su padre habían declarado que para el otoño de 1884 Jesús retornaría a la tierra. Comentando sobre esta profecía, Ellen G. White le indicó: yo declaré en público que el Señor se había complacido en mostrarme que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844, y que yo sabía que este mensaje que 4 o 5 se dedicaban a abogar con gran celo era herejía. Estimado y estimada oyente, Dios le reveló a su verdadero profeta, y cito, que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844. Este tiempo definido no solo se refería a la venida de Jesús, mensaje que los Garmayer habían establecido para 1884, sino a todos los mensajes dados por Dios desde 1844 en adelante, que implicarían tiempos, es decir, fechas. Aunque era Ana quien recibía las visiones, Ellen G. White identificó a ambos como falsos profetas. Dijo de ellos lo siguiente: el tiempo ha probado que usted es un falso profeta y las visiones de Ana un ejercicio falso. Dios nunca trabaja de este modo. Le digo claramente que los mensajes de su hija Ana no proceden de Dios. El Señor me ha mostrado esto y Él no miente. Ella puede decir muchas cosas buenas y gran parte de lo que diga puede ser verdad, pero así también hace el enemigo de las almas. Este falso don profético tenía su origen en las ideas que James Monroe tenía sobre la iglesia adventista del séptimo día. Veía a la iglesia condenada por Dios y caída. Expresaba sus amarguras sobre los líderes y hermanos de la iglesia, acusándoles de pecadores y falsos. Todas estas teorías sobre la iglesia daban como fruto las visiones de Ana. Le dijo a James Monroe: sus teorías han sido reveladas en las visiones de Annie. Este falso don profético procedía del odio que Satanás siempre ha tenido al pueblo de Dios a través de la historia. Dios tiene un propósito hoy con su pueblo, como lo tuvo en el pasado con su pueblo Israel. Este propósito hoy se cumplirá cuando concluya el mensaje del tercer ángel con la venida de su Hijo Jesús a buscar a su pueblo. Hoy se repite la vieja historia de engaño y falsos profetas. En Puerto Rico reside una profetisa llamada Daisy Escalante,
y su vocero llamado Doru, el cual publica los sueños y visiones de Escalante en su canal de YouTube llamado Instituto Madison. Doru, de origen rumano, reside en Cáceres, España. Estas dos personas aseguran que han sido escogidas por Dios para advertir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de su inminente destrucción. Aseguran que el tiempo de gracia para esta iglesia concluiría en el 2023 y que para los líderes de esta concluyó en septiembre de 2020. Indica que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha apostatado y que todos sus líderes están perdidos y deben arrepentirse. Y la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día debe entregarle a Daisy Escalante lo que posee, ya que ella entrará al pueblo de Dios, a la Canaán celestial. La versión de estas dos personas contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día se refleja en las visiones y sueños de Daisy Escalante, divulgadas por su vocero Doru del ministerio Último Clamor. En el caso de la profetisa Ana Bárbara, era su padre quien exponía al público los sueños y visiones de su hija por medio de folletos, y en el caso de Daisy Escalante lo publica Doru en su canal de YouTube, como dije antes, llamado Instituto Madison. Ellen G. White llamó a Ana Bárbara Garmayer falsa profetisa e igualmente llamó a su padre falso profeta. Es el mismo caso del vocero de Daisy Escalante hoy y Daisy Escalante. En el video de 28 de noviembre de 2020 titulado La flecha de Dios, el tiempo de la visitación ha llegado, Doru se llama a sí mismo profeta y a los seguidores de Daisy Escalante que están en las montañas. Los profetas de hoy, los que están en montañas, los de Filadelfia, deben orar para que el Señor haga juicio contra los idólatras que han matado a su pueblo. Los profetas de las montañas son las personas que se han movido a las montañas, mensaje principal de Daisy Escalante, y han formado una iglesia llamada por Doru y Daisy Filadelfia. Ellos son profetas. Los idólatras que han matado a su pueblo son los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que han rechazado el don profético de Daisy Escalante. Veamos algunos ejemplos de cómo se manifiesta el falso don profético de Daisy Escalante y Doru, su vocero. Leímos en la cita anterior que Ellen G. White dijo: yo declaré en público que el Señor se había complacido en mostrarme que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844, y que yo sabía que este mensaje, que 4 o 5 se dedicaban a abogar con gran celo, era herejía. Comentando esta cita, dijo Doru en el video de 5 de marzo de 2021, titulado Los Estatutos 020, los 613 de la ley de Dios del Creador y los 613 estatutos. Pero lo que la hermana White dijo, que no habrá, y la Biblia dice que no habrá más tiempo, no habrá más tiempo, el versículo de Apocalipsis 10:6, no se refiere que no habrá más profecías, como muchos lo aplican, y Satanás gozosamente lo está aplicando para tapar los oídos de toda la iglesia a la voz de Cristo. Para tapar los oídos de toda la iglesia a la voz de Cristo. No se refiere a esto, sino se refiere que no habrá más equivalencia un día por un año en las profecías, sino la equivalencia será día por día. Literal. Los 2520 días serán literarios. Los 1260 días, los 1335, 1290, todos estos serán ahora días. Yo declaré en público que el Señor
se había complacido en mostrarme que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844. Ella dijo que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios luego de 1844. Ella se refiere a fechas. Habrán mensajes y sabemos que hay profecías que no se han cumplido, que ocurrirán en el futuro. Lo que no habrá es tiempo definido. ¿En dónde está el engaño de la declaración de Dorus? Veamos. No se refiere a esto, sino se refiere que no habrá más equivalencia un día por un año en las profecías, sino la equivalencia será día por día. Literal. Los 2520 días serán literarios. Los 1260 días, los 1335, 1290, todos estos serán ahora días. Cuando la hermana White dijo: Yo declaré en público que el Señor se había complacido en mostrarme que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844, y que yo sabía que este mensaje que 4 o 5 se dedicaban a abogar con gran celo era herejía. Aquí ella no habla nada de los 1260 días, 1335 días, ni los 1290 días. Tampoco habló ella que estas profecías, las cuales tuvieron su cumplimiento de días por año en el pasado, hoy serán literales. Sin embargo, Doru añade a la cita anterior su comentario sobre los días proféticos de 1260, 1335 y 1290. Y parecería que sus palabras son las palabras de Ellen G. White. Hoy día el predicador David Gates y Hugo Gambetta, entre otros, así lo creen. 1844 puso fin a todos los periodos proféticos. Ya no habrían año por día, ya no habrían 1260 años, ya no habrían 1335 años, ya no habrían periodos largos de la historia. El tiempo se acabó. De ahí en adelante, todo lo que vendría sobre la tierra serían tiempos literales. La imagen que está viendo en pantalla es la interpretación que tiene Hugo Gambetta de estos días proféticos ya cumplidos. Alegan estos que con el inicio de la ley dominical se activan estas profecías y determinan tiempo específico a partir de la ley dominical. Usted tendrá que sumar a la fecha de la imposición de la ley dominical los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días, y tendrás profecías con tiempos definidos. Ni la hermana White, ni James White, ni los pioneros creyeron que esta profecía se cumpliría nuevamente con días literales, y menos en el futuro. En otro asunto, y defendiendo a su profetisa, Daisy Escalante, la cual anunció que Dios le reveló que la ley dominical entraría en vigor el 13 de abril de 2019 y no se cumplió esta profecía, Doru reinterpreta las palabras del profeta Jeremías, registradas en Jeremías 28:9, y las de Dios registradas en Deuteronomio 18:20 al 22. En las cuales se identifica como falsos profetas a aquellos que anuncian acontecimientos proféticos y luego no se cumplen. Ajusta la conveniencia o beneficio de su profetisa estos versos para hacer creer a su público que estos versos no dicen lo que quiso decir el Señor en esto. Sobre si no se cumple una profecía, el profeta debe ser identificado como falso profeta. Oigamos qué nos dice el profeta Jeremías en su libro 28:9. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta,
será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Y qué nos dice Deuteronomio 18, 20 al 22? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Comentando estos versículos, dice Doru en el siguiente video titulado Estatutos 21, los 613 de la ley de Dios, lo siguiente. Aquí tenemos otro estatuto. Este estatuto también debe ser unido con otros. No se puede solamente aplicar uno y decir, bueno, este profeta habló de paz, pero cuando no estamos en tiempo de paz y se habla de paz, es claro que no es Cristo el que habla. Para entender el comentario de Doru, entendamos en qué contexto Jeremías dijo: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, serás conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Sucede que en el año 586 a.C., el reino de Judá cayó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó el templo llevando utensilios sagrados del mismo a Babilonia, a su rey Sedequías y gran parte de los habitantes. El profeta Jeremías quedó en Judá con el resto del pueblo. Un falso profeta de Jerusalén llamado Ananías había profetizado que Dios retornaría en 2 años a los cautivos y los vasos sagrados a Judá, y animaba al pueblo a rebelarse contra el rey de Babilonia. Dios le había indicado a Jeremías que el pueblo estaría cautivo en Babilonia por 70 años y luego regresaría a sus tierras. Y aquí tenemos a este falso profeta Ananías diciendo que retornarían en 2 años. A esto le contestó Jeremías, citando la Biblia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Una versión más moderna de la Biblia, llamada Biblia de nuestro pueblo, lo dice de este modo: cuando un profeta anunciaba prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente del Señor. Jeremías le indicó al profeta Ananías, el cual estaba profetizando el retorno de los exiliados y los utensilios sagrados del templo en 2 años, que si esta profecía, la cual daba una esperanza de paz al pueblo, se cumplía, entonces se sabría que esta profecía procedía de Jehová. El asunto es que la misma no se cumplió, y tal como dijo Jeremías, el pueblo retornó a su tierra 70 años más tarde. Este versículo trata sobre el cumplimiento o el incumplimiento de una profecía.
situación que ubicaría como verdadero o falso profeta a Ananías. Este mismo concepto se presenta en Deuteronomio 18, 20 al 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Escuchemos nuevamente lo que nos dice Doru sobre este asunto. En el video del 7 de marzo de 2021, Estatutos 21, los 613 de la ley de Dios. Escuchemos. Aquí tenemos otro estatuto. Este estatuto también debe ser unido con otros. No se puede solamente aplicar uno y decir, bueno, este profeta habló de paz, pero cuando no estamos en tiempo de paz y se habla de paz, es claro que no es Cristo el que habla. De este modo, despacha un asunto tan importante como el poder identificar a un falso profeta cuando no se cumple lo profetizado. Estas expresiones de Doru las realiza desde la perspectiva de defender a su profetisa Daisy Escalante sobre el incumplimiento de la profecía del cumplimiento de la ley dominical para el 13 de abril de 2019, mostrada a Daisy Escalante por Dios. Dijo Doru en su video de 5 de marzo de 2021 al respecto lo siguiente. Hay tantos que se han levantado en contra del profeta actual diciendo no se ha cumplido lo que ha dicho. Ellos no han comprendido las profecías dichas. Y si el Señor, si aún una profecía indica un tiempo señalado, el Señor reservó para sí el derecho de alargar, atrasar el cumplimiento por un año. Recuerda que en la cita anterior de Ellen G. White, ella dijo que luego de 1844 no habrá más tiempo definido, refiriéndose a tiempos proféticos. Oiga ahora lo que Doru dice. Si aún una profecía indica un tiempo señalado, ¿por qué Doru contradice la verdadera profetisa de Dios? Lo hace con el propósito de desviar el asunto del incumplimiento de la ley dominical que anunció Escalante para el 13 de abril de 2019. Repite que si solamente el profeta habla de paz y no se cumple, es falso profeta. En otras palabras, si habla de otros asuntos que no sea de paz, la profecía puede cumplirse o no. Y eso no indica que el que la anuncia sea falso profeta. Escuche lo que dijo el 7 de marzo de 2021 en el video titulado Y Madison 21, los 613 estatutos. Pero hemos hablado antes que solamente si es de paz. Si habla cosas de paz, sirve el principio de cumplirse o no cumplirse. Solamente se habla de paz. Si habla otras cosas, ya no aplicamos ese principio. Se puede cumplir, no nos importa. No significa que es de Dios si se cumple. Dios se puede cumplir, no nos importa. No significa que es de Dios si se cumple. Amigo, hermano y hermana, ¿ves el engaño? Su profetisa anunció que Dios le había mostrado que el 13 de abril de 2019 comenzaría la imposición de la ley dominical. Pero como ella no habló de paz, no se cumple el principio si es falsa profetisa. Pablo nos dice claramente en Gálatas 1:8:
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fue el caso del falso profeta de Betel, cuando le dijo al verdadero profeta de Judá: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba. No olvidemos Deuteronomio 22:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Todas estas defensas tienen el propósito de presentar a Daisy Escalante como una verdadera profetisa, a pesar de su equivocación. En el video de 5 de marzo de 2021, titulado Los Estatutos 20, los 613, la ley de Dios, continuó con su defensa sobre el tema de la ley dominical Doru. Hay tantos que se han levantado en contra del profeta actual diciendo no se ha cumplido lo que ha dicho. Ellos no han comprendido las profecías dichas. Y si el Señor, si aún una profecía indica un tiempo señalado, el Señor reservó para sí el derecho de alargar, atrasar el cumplimiento por un año. Así que no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza. Si se nos dice un año, que en tal año el Señor, que se dará el decreto dominical, o que se dará el decreto dominical, o que se dará el decreto dominical, o que pasará algo, no perdamos nuestra fe, porque los sabios de Dios saben que Dios puede tardar un año más por misericordia para salvar a algunos más. Él ha hecho esta provisión en la Biblia, Él la puede aplicar. Él tiene este derecho y no está contradiciendo nada. Estimado, estimada, ¿creerás al profeta de Betel, Doru, el que dijo que un ángel le habló a Daisy Escalante? Continúa Doru su defensa diciendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene a los falsos profetas que son sus pastores y que el verdadero profeta les habla cada sábado. Esto refiriéndose a Daisy Escalante. Oigamos. Que los falsos profetas modernos son los pastores que hablan de paz y seguridad. Los pastores de los púlpitos que los hermanos de la Odisea escuchan son los falsos profetas. La Odisea está esperando falsos profetas de fuera. Apoyando la idea anterior, dijo en el video de 10 de marzo de 2021, titulado Los Estatutos 23, los 613, la ley de Dios del Creador, que el verdadero profeta, que es Daisy Escalante, está esperando cada noche para ver lo que el Señor le habla. Que Dios habló por el libro negro, refiriéndose a la Biblia, luego por Ellen G. White y luego por Daisy. Escuche. Muchos de los adventistas no creen que Dios puede hablar más en estos días, tristemente. Y dice que el que no tiene oídos para escuchar se va a perder. Un profeta verdadero está esperando cada noche a ver lo que el Señor habla. La Odisea se cree que no puede enviar el Señor más profetas. El Señor ya ha agotado su poder de enviar profetas. Ya no puede encontrar ningún otro profeta. La palabra de Dios nunca se agota, nunca. Ni en el cielo se agotará, pero ni en la tierra. La palabra de Dios no es solamente un libro negro, y luego Elena de White, y luego la hermana Daisy, y no se sabe cuántos más. ¿Verdad?
Cada uno añade su contribución. Toda es palabra de Dios. Continúa Doru hablando al respecto en el video de 5 de febrero de 2021 y Madison 2, los 613 estatutos, la ley de Dios del Creador, diciendo lo siguiente. Sí, cuando Dios habla a través de un profeta, esta es la palabra de Dios. Porque Dios ha hablado mucho, a lo mejor que no ha sido registrado. Pero si ahora tenemos su palabra dada a través de Daisy Escalante. Es la palabra, tenemos que hacer distinción. Estimada y estimado oyente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que pueden venir nuevos profetas. Sin embargo, seguirá el consejo bíblico de 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no niega la posibilidad de nuevos profetas, como tampoco lo negaba Ellen G. White. Al contrario, cuando se levanta personas como Doru y Daisy Escalante, la Iglesia analiza sus sueños y visiones para compararlo con la revelación dada anteriormente. Mas cuando estos sueños y visiones son contrarios a lo revelado anteriormente, se rechaza y califican a sus portadores como falsos profetas y falsas profetisas. Este es el caso de Doru y Daisy Escalante, en lo que hemos visto hasta ahora y veremos más adelante. Refiriéndome al profeta falso de la historia al comienzo de este video, dijo él que un ángel le dijo que llevara al profeta verdadero a comer y a beber a su casa, a lo que Pablo nos dice hoy claramente en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estudiaremos ahora otra revelación dada a Daisy Escalante por Dios. En este caso, Dios le comunicó en visión que el sábado comienza con la salida de las estrellas y no con la puesta del sol. Hablaremos un poco del concepto que tenían nuestros pioneros sobre en qué momento comenzaba el sábado. Hablando Ellen White acerca del culto familiar que se debe realizar al concluir el día de sábado, nos dice en el libro Consejos para la Iglesia, página 476 y 477. Antes de que se ponga el sol, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Al bajar el sol, señalen la voz de la oración y el himno de alabanza el fin de las horas sagradas, e invitad a Dios a acompañaros con su presencia en los cuidados de la semana de trabajo. En estos consejos, Ellen G. White determina claramente el momento de concluir el día de reposo. Dijo, Antes que se ponga el sol, y luego dice, al bajar el sol. permíteme relatar la historia cómo en nuestra denominación llegó esta verdad. Joseph Bates fue el pionero quien trajo la atención al sábado como día de reposo. Sugirió que el sábado comenzaba a las 6 de la tarde, independientemente de la estación del año en que estuviesen. Bates basaba su conclusión, entre otras cosas, con el versículo de Levíticos 23:32 que dice, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados. Bates identificaba las 6 p.m. como el fin de la tarde. Otros adventistas de la iglesia floreciente opinaban que el sábado se observaba con la salida y puesta del sol. Ellen G. White y su esposo no apoyaban estas teorías, sino la de Bates. Ante esta situación, James White le pidió a D.P. Hall
en Wisconsin que estudiase el asunto y encontrarse una respuesta. Pero este esfuerzo no rindió frutos. La misma petición se le hizo a J.N. Andrews. Andrews descubrió que el día concluía con la puesta del sol. Esto colocó incorrecta la posición de Bates, que decía a las 6 p.m. Los dirigentes de la iglesia aceptaron el estudio de Andrews, excepto Joseph Bates y Ellen G. White. En 1855, Ellen G. White tuvo una visión al respecto que confirmaba el estudio de J.N. Andrews. Así la describe en Conversación con el Ángel. El 20 de noviembre de 1855, mientras me hallaba en oración, el Espíritu de Dios bajó repentina y poderosamente sobre mí, y fui arrebatada en visión. Vi que aún es así. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Dijo el ángel: tomad la palabra de Dios, leedla, entendedla, y no podréis errar. Leed cuidadosamente y encontraréis qué es la tarde y cuándo es. Le pregunté al ángel si el desagrado de Dios había estado sobre su pueblo por comenzar el sábado cuando lo hacían. Se me remitió a la primera aparición del sábado y seguí al pueblo de Dios hasta este tiempo. Pero no vi que el Señor estuviese disgustado ni que los desaprobase. Pregunté por qué había ocurrido así, que a esta hora tardía debíamos cambiar el momento de comenzar el sábado. Dijo el ángel: entenderéis, pero no todavía, no todavía, dijo el ángel. Si viene la luz y esa luz es puesta a un lado o rechazada, entonces viene la condenación y la desaprobación de Dios. Pero antes de que llegue la luz, no hay pecado, porque no hay luz para que ellos la rechacen. Vi que en la mente de algunos estaba la idea de que el Señor había mostrado que el sábado comenzaba a las 6 de la tarde, cuando yo solo había visto que comenzaba a la tarde, y de esto se infirió que la tarde era a las 6. Vi que los siervos de Dios deben unirse y avanzar juntos. Y lo hicieron así. La visión corrigió a Ellen G. White y a Joseph Bates. Ambos aceptaron la visión de todo corazón. Se definió la cuestión del momento para comenzar el sábado. Se hizo sobre la base del estudio de la Biblia y la confirmación del ángel a Ellen G. White. Estimado oyente, así fue como por medio del Espíritu Santo, un ángel y Dios, la verdad sobre el inicio del sábado fue traída a la iglesia. Ahora usted escuchará a Daisy Escalante explicando cómo un ángel le aclaró el asunto de cuándo inicia realmente el sábado. En el video del 23 de mayo de 2020, titulado El día comienza con las estrellas, dijo: Mayo 23, 2020. Se me dejó saber que Babilonia ha entrado en todas las áreas en las filas del adventismo, aun en la recibida del sábado y la despedida de este. Se me dejó saber que siempre hemos usado una tabla de puesta de sol falsificada a propósito por el enemigo de las almas, para que cada persona que se denomina guardador del día santo del Señor sea, aún sin saber, un violador de este día santo. Pero el día santo del Señor comienza cuando se ven las primeras estrellas. Ese es el momento real del comienzo de las horas santas. Entonces, en ese momento, mientras se me explicaba esto, pregunté: ¿por qué esto no nos fue dicho antes? Se me dijo: sí fue dicho y redescubierto por mis hijos desde tiempos atrás. Mas el modernismo superficial maligno ha desechado esto. Buscar las sendas antiguas, aprenderlas y vivirlas. En ese momento, ahí, pude entender muchas cosas. Me dio un pesar, me dio una tristeza, me dieron muchos sentimientos encontrados en mi corazón, en mi mente. Soy nacida y criada en este evangelio. ¿Cómo no saber esto desde antes? Pido perdón al Señor.
encomiendo mi vida a Él, derramo mi corazón delante de Él, pero también estoy contenta por su gracia, por su misericordia, por poder saber. Alabemos, glorifiquemos al Señor, estemos pendientes de ahora en adelante, para que así podamos marcar realmente, con conciencia, los bordes del día santo del Señor. Pidámosle perdón al Señor y comencemos de hoy en adelante a marcar su sábado como debe ser. No sé si usted comprendió esto. Daisy Escalante, o el ser que se comunica con ella, le dejó saber que Babilonia está en el adventismo, aún en la recibida y despedida del sábado. Si esto es así, se equivocó el ángel que se comunicó con Ellen G. White al mostrarle la verdad sobre el inicio del sábado. Ahora tenemos aquí otro ángel diciendo algo diferente. Le dice el ángel a Daisy que siempre se ha utilizado una tabla falsificada de puesta del sol, dirigida por Satanás. Estimado oyente, los adventistas comenzaron a guardar el sábado según una visión que le dio Dios a Ellen G. White, confirmando la verdad acerca del sábado. Y esto ocurrió en 1855. Ahora, en el 2020, Dios le dice, o un ángel le dice a Daisy Escalante, que este concepto fue traído por Satanás, que Satanás hizo una tabla de puesta del sol. Y los que la siguen, dice ella, son violadores del sábado. ¿No es lo que dijo el ángel del Señor a Ellen G. White? El mensajero de Daisy Escalante nos recuerda al ángel que falsamente utiliza al profeta de Betel para imprimir en la mente del profeta de Judá la mentira. El ser le indicó a Daisy Escalante que el sábado comienza cuando se ven las primeras estrellas, y el ángel del Señor dijo, como dice la Biblia, de tarde en tarde. Satanás, padre de la mentira, hace un llamado a través de Daisy Escalante para que violemos las horas sagradas del sábado, cuando al recibirlo lo hacemos luego de realmente haber comenzado las horas del sábado. Él nos ilumina para que no sigamos en el error. Tú que sigues a Daisy Escalante y crees que Dios es quien le comunica sueños y visiones, despierta. Dios te llama a tu conciencia. Lo estás viendo y comprendiendo ahora mismo. Toma una decisión y rompe con el engaño. Lo que usted oirá del vocero de Daisy Escalante, Doru, sobre este asunto es inverosímil. En el video de 14 de agosto de 2020, titulado Comentarios, Testimonio 0808-2020, las festividades de otoño, dice que la señora White interpretó incorrectamente la visión dada a ella por el ángel, en el sentido que el sábado comienza con la caída del sol. No hubo duda de malinterpretar la visión. El ángel fue enfático al decir que era con la caída del sol. Oigamos. Los pioneros habían encontrado que el día, habían oído solo que el día comienza con las estrellas, pero no lo comprendieron. Fueron cegados. Incluso la misma Elena de White interpretó equivocadamente su propia visión. Incluso a la generación de Elena de White, ellos habían descubierto algo, pero lo interpretaron erróneamente y se quedaron en tinieblas en ese aspecto, acerca de los límites del sábado. Pero ahora ha hecho claro el Señor que guardar los límites significa guardar exactamente el momento de entrada y de salida, que hay que recibir a Cristo en los primeros segundos de la entrada
en el día santo con las estrellas, que hemos redescubierto, alabado sea el Eterno, el Yo Soy de los ejércitos, que nos ayudó hace algunos años atrás, a descubrir estos tiempos y cuando empieza el día y Increíblemente, la mentira tiene sus formas. Aquí Doru, el vocero de Daisy Escalante, dice que, y cito, Elena de White interpretó equivocadamente su propia visión. Estimado oyente, desde el momento de la visión de Ellen G. White en 1855, el pueblo adventista del séptimo día, unidos, han guardado el sábado de tarde a tarde, como nos los indica la Biblia, y fue revelado al espíritu de profecía. Nota el detalle que Doru dice que hemos redescubierto, alabado sea el Eterno, el Yo Soy de los ejércitos, que nos ayudó hace algunos años atrás, a descubrir estos tiempos y cuando empieza el día. Si hace años atrás que el Eterno, el Yo Soy, les ayudó a Doru y a Daisy Escalante a descubrir cuándo comienza el día de descanso, el sábado, ¿cómo es que Daisy Escalante pidió perdón a Dios por no haberlo guardado correctamente? ¿Por qué no es hasta el 23 de mayo de 2020 que deciden guardarlo, aún habiendo conocido la verdad que el sábado comienza cuando salen las estrellas años antes? Escucha a Daisy Escalante diciendo ahora que no sabía antes del 23 de mayo de 2020 que el sábado comienza con la aparición de las primeras estrellas. Entonces, en ese momento, mientras se me explicaba esto, pregunté, ¿por qué esto no nos fue dicho antes? Soy nacida y criada en este evangelio. ¿Cómo no saber esto desde antes? Pido perdón al Señor. La pregunta que surge es, ¿quién miente? Si antes Doru dijo que se le había sido revelado esta verdad hace años antes, y ahora Daisy Escalante pregunta, ¿por qué no le fue revelada esta verdad antes? Estimados amigos, no te dejes confundir. El verdadero don profético hay que estudiarlo y hay que probarlo. En este caso, hemos visto estas dos personas pretendiendo ser profetas, sin embargo, sus testimonios no están de acuerdo con la luz que Dios ha revelado antes. Dios te bendiga.